Bueno, vamos a seguir entonces con esta segunda parte sobre Kant. Dijimos recién que, entonces repaso si quieren este cuadro que acabo de hacerles, que digamos que el conocimiento hasta Kant no ha resuelto, la filosofía hasta Kant no ha resuelto el problema del conocimiento. El racionalismo nos lleva a un dogmatismo, el empirismo nos lleva a un escepticismo, y el problema común que tienen el racionalismo y el empirismo es que son formas de realismo. Y para resolver entonces este doble callejón sin salida, lo que hay que hacer es abandonar el realismo y ir hacia dónde? Hacia una forma nueva de conocimiento que es el idealismo, que ya dije que significa que el objeto conocido se funda en el sujeto y no en el objeto real. Bien. Este giro hacia el idealismo, Kant lo entiende como una revolución copernicana en el conocimiento, que consiste en invertir la función que tiene el sujeto y el objeto. ¿Sí? Invertir, ¿qué sería? Mientras que el realismo consideraba que el sujeto tenía una posición pasiva y el objeto activa, y el sujeto simplemente refleja como un espejo, el idealismo va a invertir esto, iba a decir, el sujeto tiene una posición activa, elabora algo, y el objeto más vale va a tener una posición pasiva. Bien. Ese giro hacia el idealismo, esa revolución copernicana, también puede ser entendida como la posibilidad de la existencia de los juicios sintéticos a priori. Bien, vamos a explicar esto. Ah, no se está grabando. Bien, ahí estoy grabando. Gracias. Sofía, ¿cómo se explica esto? Miren, vamos a borrar. Ahí va. Hasta Kant, primero, Kant va a entender a los conocimientos, no es únicamente Kant, pero Kant va a entender a los conocimientos como juicios. Voy a explicar una cosa muy básica de este tema. Juicios. Un conocimiento es un juicio. Es un juicio. ¿Qué es un juicio? Bien, un juicio es la idea de que el conocimiento tiene una forma lingüística, ¿no? Por supuesto, los conocimientos tienen una forma discursiva, muy particular. ¿Cuál? La proposición. Todo el mundo sabe, supongo, que quiere decir una proposición, no una preposición, una proposición. Una proposición es un tipo de oración que está compuesta de un sujeto y de un predicado. ¿Sí? De tal manera que yo podría decir que una proposición tiene la estructura, esto lo ven en lógica, de S es P, ¿no? Sujeto es predicado. Yo predico, afirmo o niego una característica de un sujeto. Por ejemplo, digo, la remera es roja. S es P, la remera es roja. Los conocimientos tienen formas proposicionales. El conocimiento debería tener una forma proposicional. Es decir, el conocimiento supone que hay un sujeto del cual yo afirmo o niego una característica. La remera es roja, la remera no es negra, por ejemplo. Eso se llama un juicio. Es cuando el conocimiento tiene esta forma. Es una forma de conocimiento que lo que hace es enlazar o reunir dos elementos, ¿no? Remera, rojo, los pongo juntos. O remera, prenda, no sé, lo que yo vaya a decir de la remera. Hasta Kant, nosotros podíamos pensar que los conocimientos podían ser lo siguiente. Si yo me paro en el racionalismo, los conocimientos son juicios analíticos a priori. Y si yo me paro en el empirismo, los juicios empirismo son juicios sintéticos a posteriori. ¿Sí? Sigo con lo de recién. Es qué quiere decir hacer una revolución copernicana en el conocimiento. ¿Qué quiere decir el giro idealista? ¿Qué quiere decir la superación que pretende hacer Kant? Bien, ya dijimos, es la revolución copernicana, es ir del realismo al idealismo, y ahora decimos, y es todo lo mismo lo que estoy diciendo, es que existan los juicios sintéticos a priori. Porque hasta el momento los únicos juicios que habían eran los analíticos a priori y los sintéticos a posteriori. Bien. Los analíticos a priori son los conocimientos propios del racionalismo y los sintéticos a posteriori son los conocimientos propios del empirismo. Bien, más, como dije recién,
Lo importante acá es entender qué quiere decir estos términos. Ya dije que quiere decir juicio. Juicio es un tipo de conocimiento que tiene la forma proposicional. S es P. Bien. ¿Qué quiere decir a priori y a posteriori? Son dos conceptos que en la filosofía de Kant son fundamentales. Facilísimo. A priori quiere decir antes de la experiencia. Y a posteriori quiere decir después de la experiencia. Bien. Entonces, a priori antes de la experiencia, a posteriori después de la experiencia. ¿Qué quiere decir analítico y qué quiere decir sintético? Analítico quiere decir que lo que hace es separar algo que estaba reunido. Separar algo que estaba reunido. Ya lo vimos cuando vimos los de Descartes. El análisis separa, ¿no? Bien. Es como si uno abriera una cajita y sacara lo que hay adentro de la cajita. Eso es analizar. Sintetizar es al revés, es juntar, es sumar algo. Entonces, un juicio analítico a priori será un tipo de conocimiento en donde el predicado está contenido en el sujeto, como si estuviera dentro de esa cajita. Es como si el sujeto fuera una cajita, si yo la abro, saco de adentro de ese sujeto su predicado. El predicado está contenido en el sujeto, de tal manera que sujeto y predicado son lo mismo en realidad. Hay como una identidad entre el sujeto y el predicado. Por ejemplo, si yo digo, el triángulo es una figura de tres lados, S es P, triángulo es el sujeto, figura de tres lados es el predicado. Yo les pregunto, triángulo y figura de tres lados, ¿qué son? Es lo mismo. Yo puedo decir triángulo, puedo decir figura de tres lados. Es lo mismo. Entonces, ese tipo de conocimiento es un conocimiento que lo que hace es separar lo que está contenido. No agrego nada nuevo, no agrego nada nuevo. Y si no agrego nada nuevo y separo lo que ya está contenido en la propia definición, en este caso de triángulo, yo digo, para eso no tengo que ir a la experiencia. Yo no tengo que ir a la experiencia para saber que un triángulo tiene tres lados. Esto lo expliqué cuando explicamos las ideas innatas de Descartes. El predicado está en el sujeto. El predicado está en el sujeto, ¿sí? Y esto, el ejemplo, juicio analítico a priori. El triángulo es una figura de tres lados. S es P. El predicado, figura de tres lados. Lo que yo predico de este sujeto es lo mismo que el sujeto, ¿no? Porque triángulo y figura de tres lados son lo mismo. El sujeto es como una cajita que yo lo abro y saco de adentro su predicado. Triángulo y figura de tres lados son lo mismo. ¿Sí? Hay una identidad. No agrego conocimiento. Si yo digo triángulo es una figura de tres lados, no estoy agregando algo. No estoy agregando. Ahora, fíjense qué pasa. Juicio sintético a posteriori. Un juicio sintético a posteriori es un juicio en donde el predicado le agrega una característica al sujeto. El predicado no está contenido en el sujeto. Claro, para agregarlo, yo tengo que pasar por la experiencia. Por ejemplo, la remera es roja. ¿Se encuentra en la definición de remera el color rojo? No, porque puede haber remeras que son negras. En la definición de remera no está que tiene que ser rojo. Entonces, la remera es roja es un juicio sintético a posteriori. Yo tengo que pasar por la experiencia para saber que la remera es roja. Bien. ¿Vamos bien? Sí, ok. El racionalismo, de alguna manera, fue la filosofía que hizo pie en los juicios analíticos a priori. Es lo que vimos de Descartes. En esos juicios que yo puedo conocer con independencia de la experiencia. El racionalismo, el empirismo, hizo pie en los juicios sintéticos a posteriori. En esos tipos de conocimientos que yo adquiero, sumo con la experiencia. Bien. Y entonces Kant viene y dice algo que es terrible, que es que existan, entonces, vamos a decir, Kant, el idealismo, ya les dije que las otras formas serían formas de realismo, el idealismo dice que puede haber juicios sintéticos, es decir, que suman conocimiento, que agregan conocimiento, a priori. Ah, bueno, a priori. ¿Cómo? Sumar conocimiento a priori. Es como lo imposible. Para sumar yo tengo que ir a la experiencia. Para sumar algo a la definición de remera tengo que ir a la experiencia para saber que es roja.
¿no? Para sumar algo a la definición del libro, y digo, el libro es naranja, tengo que ir a verlo al libro. ¿Cómo? Sumar a priori. Bueno, claro, ¿qué era el idealismo? El idealismo es la teoría que dice que el objeto conocido se funda en el sujeto. El sujeto va a elaborar al objeto conocido. El sujeto va a construir al objeto conocido, no al objeto real que está afuera, al objeto conocido, a la representación que yo tengo. El sujeto lo va a construir. Si lo va a construir quiere decir que le va a agregar cosas, que no está tomando de la experiencia. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? La clave para entender esto es la siguiente. Vuelvo a explicar lo mismo, no estoy explicando nada. Y de hecho, con todo lo que estoy explicando antes y ahora, estoy diciendo siempre lo mismo de muchas maneras distintas. Pero no estoy agregando grandes temas. La clave es, el conocimiento, cuando se constituye, eso que hace que se junten elementos, remera roja, eso que es el fundamento del enlace de elementos distintos, se encuentra en el exterior o en el sujeto. El idealismo va a decir es el sujeto, el fundamento del enlace de elementos distintos o heterogéneos. Bien. Entonces, para entender esto, para entender cómo es posible que existan los juicios sintéticos a priori, cómo es posible que el conocimiento de la realidad suponga que uno agregue elementos a priori antes de la experiencia. ¿Podría dar un ejemplo del idealismo? Sí, ahora voy a dar un ejemplo. Vamos a tener que explicar todo Kant para dar un ejemplo, pero lo voy a dar el ejemplo, tienen que tener paciencia nada más. Para entender eso, antes de explicar eso, y si quieren, antes de dar un ejemplo, tenemos que seguir ahondando en lo que estaba diciendo antes, que es, para poder hacer esto hay que hacer algo que la filosofía parece ser que no había hecho antes, que es investigar la propia facultad del conocimiento. Bueno, ¿qué pasó mi gata? Y me va a tirar todo lo que tengo acá. Porque parece ser que la filosofía no había como investigado correctamente qué era, qué era la facultad de conocimiento, cómo se conoce, ¿no? Entonces, para entender cómo se da ese enlace, para entender cómo es que el sujeto constituye al objeto conocido, hay que entender que la razón es nuestra facultad de conocimiento, vamos a llamarla así, la razón como facultad de conocimiento, me tira toda la cosa, la gata me tira todo. La razón es la facultad del conocimiento y lo que nosotros tenemos que marcar son los límites de esa facultad de conocimiento. Es decir, hasta dónde puede llegar a conocer. Es para evitar volver a extralimitarnos, ¿no? Ir a conocer cosas que están más allá de nuestros límites. Para entender cómo es posible que se dé el conocimiento en el interior del sujeto, cómo es el sujeto el que construye el objeto. Yo tengo que entender cómo funciona esa razón. Y en primer lugar, entender cómo funciona esa razón, insisto, para ver cómo construye los objetos, lo que tengo que hacer es cuáles son sus límites, cuáles son sus alcances, o sea, hasta dónde se puede conocer, como en qué condiciones conoce. Es como si yo le dijera esto, miren, fantástico, vos me estás explicando cosas y ahí Joana me dice, che, da un ejemplo, si no, no se entiende nada. Yo se las guardo como si fuera el final de una serie, ¿no? No se los develo para engancharlos, pero ustedes me dicen, bueno, sí, vos me explicás el idealismo, el sujeto construye, bueno, pero ¿cómo se da eso? ¿Cómo es que se puede sumar conocimiento a priori? Bueno, para entender todo eso, hay que entender en primer lugar, no hay que lanzarse a conocer, hay que entender en primer lugar qué es la razón como facultad de conocimiento. En Kant, esa pregunta de cuáles son los límites de la razón, cuáles son los alcances de la razón, cuáles son las condiciones en las que la razón produce a este objeto de conocimiento, eso es hacer crítica. Eso es hacer crítica. Cuando Kant le pone a su obra crítica de la razón pura, se está refiriendo a que, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que hacer
es marcar los límites y los alcances de nuestra facultad de conocimiento. Los límites y los alcances de la facultad de conocimiento. Bien. Esos límites y alcances de la facultad de conocimiento son los límites y alcances de la facultad de conocimiento pura, crítica de la razón pura. ¿Qué quiere decir pura? Antes de toda experiencia también, vacía de los contenidos materiales que van a entrar con la experiencia. Entonces, imaginemos que pudiéramos, y así lo hace Kant, tomar a la facultad de conocimiento antes que le entren los conocimientos, o antes que le entren, perdón, la materia del exterior, que va a entrar por la sensibilidad. Ahora falta explicar un montón de Kant, tengan paciencia. ¿Cómo está hecha la razón? Como qué arquitectura tiene, qué diseño tiene la razón, de qué está hecha. Porque tal vez el problema que ha tenido siempre la filosofía es que no entendió bien como la estructura misma de la razón pura. Y esa estructura tal vez tiene ciertos límites. Entonces, si yo logro saber cuáles son las condiciones en las que conoce la razón, tal vez voy a evitar conocer algo que está fuera de su alcance. No voy a poner un ejemplo todavía. Voy a poner una analogía. No voy a hacer un ejemplo, voy a hacer una analogía. Ustedes imagínense que yo tuviera estos lentes y que los vidrios de mis lentes fueran rojos. Bien. Si yo tengo lentes rojos, imagínense, yo tengo una hoja. ¿De qué color la voy a ver la hoja? Si mis lentes son rojos, ¿de qué color la voy a ver la hoja? La voy a ver roja. Se va a ver rojo, ¿no? Y probablemente la remera no la pueda ver. Imaginemos que es el mismo color, yo no vería remera acá, porque me impediría ver el rojo este. Y todas las cosas las voy a ver teñidas de rojo. Pregunto, ¿yo podría conocer si tengo los lentes pintados de rojo o los lentes rojos? ¿Podría conocer el blanco? ¿Podría conocer qué color tiene la hoja de papel en sí misma, independientemente de cómo yo la puedo conocer? No, claro, no. Yo, acá tengo la hoja de papel, ¿no? Acá está el objeto real, el objeto exterior. Ahora, si yo tengo los lentes rojos, ¿puedo conocer el color del papel que está ahí afuera? Lo que es la cosa en sí misma, lo que es el papel en sí mismo y afuera, independientemente de cómo yo lo puedo conocer. ¿Podría saber de qué color es el papel? No. Yo puedo saber cómo yo lo conozco. El rojo, cuando yo digo el papel es rojo, el rojo del papel, ¿es una característica que proviene del papel o que le pongo yo al papel? Es una característica que yo le pongo al papel, ¿no? Porque yo estoy viendo así. Dije que era una analogía, no es un ejemplo, ¿eh? Es una especie de metáfora para que vayamos aproximándonos a lo que plantea Kant. ¿Qué sería el lente rojo? El lente rojo es como el límite de mi facultad de conocimiento ahí. Serían como las condiciones de conocimiento que tiene mi facultad. Yo puedo conocer las cosas en rojo. Puedo ver todo en rojo. No me pidas que conozca qué es el blanco, porque lo voy a ver rojo. Eso escapa, cae fuera de mis condiciones. Estas son mis condiciones. Hasta acá puedo conocer. Hasta acá puedo conocer. No puedo conocer cualquier cosa. Ahora, esto que son las condiciones, esto que son los límites de la facultad, al mismo tiempo que me marca como el límite, marca mi finitud, yo puedo conocer acá, también define las condiciones de posibilidad del conocimiento. Eso que es el límite me limita, pero al mismo tiempo define las condiciones de posibilidad del conocimiento. Define, digamos, cuándo un conocimiento es posible, en qué contexto es posible, en qué condiciones es posible el conocimiento. Son las condiciones que hacen posible, porque la hoja de roja es un conocimiento y yo lo estoy viendo. Es un conocimiento que tiene un límite, pero que a su vez es un conocimiento posible. Entonces, hacer crítica a la razón pura es meterse dentro de la facultad y tratar de ver cuáles son esas condiciones que me van a marcar al mismo tiempo qué cosas van a quedar fuera
de mi facultad de conocimiento, qué cosas no voy a poder conocer y qué cosas sí voy a poder conocer. ¿Qué condiciones sí hacen posible al conocimiento? Entonces Kant estudia la razón pura. Bien. Les voy a dar un ejemplo. No lo van a entender porque tengo que explicar toda otra parte de Kant para que se entienda. Pero me lo pidieron y yo lo digo, que todavía faltan elementos para entender. Yo digo que este libro ocupa un lugar en el espacio, como ha dicho Descartes, ¿se acuerdan? Ocupa un lugar en el espacio. Pregunto, ¿alguien alguna vez de ustedes, y miren, si alguien me da un ejemplo, aprobaron la materia, ya está. Se recibieron de filósofos. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de un objeto material que no se encuentre en el espacio? Hagan el esfuerzo. Un objeto material que no se encuentra en el espacio. Si alguien me da un ejemplo, cerramos la nota acá, chicos. Vuelvan a sus cuarentenas felices y contentos. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Están todos en silencio. O se durmieron. O no se les ocurre un ejemplo. Traten de visualizar. No hay, claro, no hay. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay, Lucía? ¿Por qué no hay? No hay, o tal vez yo no puedo conocer eso. No, un objeto. Un objeto que no ocupe un lugar en el espacio. Un objeto que yo vea, que yo sienta, que yo perciba y que no ocupe un lugar en el espacio. La gravedad, sí, ocupa un lugar en el espacio. Es el espacio la gravedad. O forma parte del espacio. Es otro concepto. Un objeto. Yo les pido que me digan un objeto, una cosa. No van a encontrar una cosa. Porque si no ocupa lugar, no es un objeto material. Y bueno, claro. Ahora, miren, y acá miren lo que dice Kant, y acá nos vuela la cabeza. La antimateria. Bueno, me cagaste, Leonardo, con la antimateria. Yo ni sé qué es la antimateria. Y creo que los físicos tampoco saben muy bien qué es la antimateria. Tal vez yo no puedo encontrar ningún objeto que no esté en el espacio, no porque no existan, no sé, capaz que existen. El tema es que yo no los puedo conocer. Están más allá de mis condiciones. ¿Por qué? Bueno, porque una de las condiciones para conocer, y en este caso para sentir o tener un tipo de impresión, es el espacio. En el caso de antes yo le había dicho lentes rojos. Bueno, un ejemplo, eso no era un ejemplo. Un ejemplo es el espacio. El espacio es una estructura, es como una especie de forma vacía, es como una forma de la intuición, va a decir Kant, que define las condiciones en las que nosotros podemos sentir algo. Nosotros sentimos en el espacio, no se puede sentir de otra manera. Yo cuando siento un objeto, cuando toco un objeto, lo estoy tocando en el espacio, ocupo un lugar en el espacio. Y eso no porque los objetos ocupen un lugar en el espacio, porque los objetos reales, como había dicho Descartes, sean espaciales, ocupen un lugar en el espacio, sino porque el espacio es una forma pura de nuestra sensibilidad. Es decir, es la manera en que nosotros sentimos. Forma parte de esas condiciones con las que sentimos. Yo no puedo sentir algo que no está en el espacio. Lo mismo en el tiempo. Estoy empezando a adelantar a la explicación de Kant que va a venir más adelante. Pero como me pidieron un ejemplo, el lente rojo, bueno, media tonta el caso. El espacio. El espacio sería como el lente rojo. No es que el espacio es una propiedad de las cosas reales, de los objetos reales. El espacio es una propiedad del sujeto. Y entonces cuando yo digo el libro está detrás del lápiz, ese orden espacial de estos objetos es algo que yo sujeto le puse a las cosas que están ahí afuera. No es una propiedad de las cosas el espacio, es una propiedad del sujeto. Como si yo hubiera dicho, esto es rojo, porque yo tengo los lentes rojos. Y el rojo en realidad es una propiedad mía, no de las cosas. El espacio, el orden espacial de las cosas, es una característica del sujeto, de las condiciones en las que el sujeto siente lo real. No es una característica que venga de las cosas mismas. Y las cosas que algunos ven y otros no, ¿cómo es, Sofía, eso? Somos limitados, Brenda, exactamente, perfectamente. ¿Cómo es, Sofía, las cosas que algunos ven y otros no?
Hago una aclaración mientras me respondes por las dudas. Recuerden lo que dijo el sujeto. Sujeto nunca es yo, Guido, ni es una persona. Sujeto es lo universal que todos tenemos. Con lo cual, mis condiciones son las mismas que las de todos los humanos. Bien, Sofía. ¿Y las cosas que algunos ven y otros no? ¿Qué onda? ¿Qué quiere decir eso? Bueno. El tiempo, como la gente medium, siento que me fía a cualquiera. Sí. Y Rocío dice, el tiempo también es característica del sujeto. Sí, el tiempo es otra de las características. Lo vamos a ver más adelante. No quiero avanzar en eso. Pero lo voy a explicar. Sofía, ¿cómo la gente medium? Bueno, está bien, pero ahí ya estaríamos... Kant diría, esos conocimientos no tienen un fundamento. Si yo digo que estoy teniendo una visión de algo que está fuera del tiempo, bueno, no tiene un fundamento filosófico eso. No, no. Incluso, si quieren, miren. Bueno, esto es un tema de la filosofía, ¿no? Si yo quiero conocer, por ejemplo, a Dios, ¿no? Claramente Dios escapa, cae fuera de las condiciones de nuestra capacidad, ¿no? No lo podemos conocer. Tengo que explicar mucho más. En la próxima clase se va a entender todo bien, que es cuando voy a explicar bien la estructura de la razón. Pero sigamos como avanzando lentamente. Eh, Fíjense que uno de los grandes problemas que ha tenido el ser humano es que cada vez que ha querido dar cuenta de Dios, lo tuvo que poner, por ejemplo, en las palabras del mito. Nosotros ya vimos que eran los mitos. Y hacíamos de Dios, ¿no? Y Dios nació, y uno dice, pará, si me dijiste que Dios no tenía tiempo, ¿cómo es que nació? Y es que parece que nos cuesta representarnos un ser, por ejemplo, que no tenga tiempo. Y cada vez que nos representamos a Dios, nos lo representamos como un viejito o los dioses que tienen... Es como si el ser humano no pudiera escapar de las condiciones de su facultad, que son que, bueno, las cosas que uno conoce están en el espacio y en el tiempo. Aunque al mismo tiempo es un tipo de pensamiento que me dice, estoy hablando de un ser que es atemporal. Pero cuando yo lo quiero explicar y poner en palabras, y me lo quiero representar, digo, en el principio Dios no había nada y Dios hizo tal cosa, y en 7 días hizo... ¿Y 7 días? ¿Cómo? Dios está en el tiempo. A Dios se le atribuye rasgos antropomórficos, claro. ¿Y eso con qué tiene que ver? Bueno, porque tal vez la facultad de conocimiento del ser humano tiene esta limitación, que es conocer cosas en el espacio y en el tiempo. Entonces, cuando quiere dar cuenta, quiere poner en palabras, o sea, quiere hacer una representación sobre qué sería este ser, lo tiene que reducir a algo que ocupa un lugar en el tiempo y en el espacio. Y entonces ya tal vez no estamos hablando más de Dios. Bien, eso sería como otro ejemplo, me parece, para entender cómo aun cuando queremos hablar de seres atemporales, no podemos más que ponerlos en términos temporales, ¿no? Y entonces Zeus, se los expliqué, nació y lo metió en una cueva y pasó el tiempo, Cronos vomitó y el otro creció, y uno dice, Guido, me estás hablando de tiempo, me dijiste que los seres, los dioses no son temporales. Es que los humanos tal vez no nos podemos representar un ser atemporal. Me lo tengo que imaginar así. Estoy bien. O esto mismo, ¿no? Lo voy a explicar más adelante. Esto mismo. Bien, ¿y a Dios quién lo creó? Porque parece que yo no puedo entender algo que no se ha creado. No lo puedo entender. Así como no puedo ver o no puedo sentir algo que no esté en el espacio, tampoco puedo entender algo que no se ha creado. No, mirá, al Big Bang alguien lo tuvo que haber activado, ¿no? El Big Bang es la explosión y abrió el universo. ¿Y el Big Bang quién lo prendió el Big Bang? ¿Quién lo pateó? ¿Quién lo activó? ¿Quién hizo que explotara? ¿Alguien tuvo que activar una secuencia para que explote todo? No, no tiene eso. ¿Cómo que no? No entiendo. No entiendo eso. Es como si mi entendimiento no pudiera apresar, no pudiera entender un ser que no fuera causado. Como si mi visión o mi sensibilidad no pudiera sentir algo que no esté en el tiempo o en el espacio. Como si, teniendo mis anteojos rojos, yo no pudiera entender qué es el blanco. Profe, ¿puede mencionar los elementos que utilizó Kant para la revolución copernicana? Ok, bien, repaso esto y cortamos un minuto. Primera cosa que hay que entender. Sé que lo primero es pasar del realismo al idealismo. Muy bien. Hacer la revolución copernicana en el conocimiento. Eso es pasar del realismo al idealismo. Después, eso supone que la posibilidad de los juicios sintéticos a priori. Es decir,
además del juicio analítico a priori y del juicio sintético a posteriori, es la posibilidad de que existan los juicios sintéticos a priori. Es decir, que haya un tipo de conocimiento en el que se agrega algo, pero se lo agrega a priori, sin sacarlo de la experiencia. La remera es roja es un agregado a posteriori. Pasé por la experiencia, tengo que ver la remera para saber su color. ¿Cómo sería agregar algo pero a priori? Ya medio la tiene la respuesta. Cuando yo digo el libro está detrás del lápiz, en esa representación yo agregué algo a la realidad que no lo tomé de la experiencia. Lo agregué yo de manera a priori. Bien, es bastante más complejo de esto que acabo de decir, pero ahí pueden ir sospechando cómo es que se puede agregar algo, juicio sintético, a priori, antes de la experiencia. Cuando yo digo el libro está detrás, le estoy agregando una característica al libro que no proviene de la cosa real, proviene del propio sujeto, le estoy agregando yo. Porque el espacio es una categoría o una forma del sujeto y no del objeto real. El tiempo es una forma del sujeto y no del objeto real. Bien. Podríamos decir que los juicios sintéticos a priori excluyen la autonomía del objeto. Bueno, no sé qué sería la autonomía del objeto. Lo que sí hace, porque nosotros no podemos conocer qué es el objeto en sí mismo, va a decir Kant. Yo puedo conocer el objeto tal como yo lo puedo conocer, en mis condiciones. Entonces yo puedo conocer objetos que están en el espacio, que están en el tiempo y que tienen otras características. ¿Sí? Excluye en todo caso el planteo de Kant la posibilidad de conocer qué es la cosa en sí. Es como si yo le dijera, bueno, fantástico, vos lo ves rojo el papel, pero ¿de qué color es en sí? No puedo saberlo. Fantástico, vos decís que el libro está detrás del lápiz. Y ese detrás es una característica que vos le pusiste. Pero ¿cómo son las cosas en la realidad? No lo puedo saber. ¿Se conoce a través del sujeto? Sí, idealismo. El objeto conocido se funda en el sujeto y no en el objeto real. El objeto conocido se funda, encuentra su principio explicativo, su origen en el sujeto y no en el objeto real. Sí, Sofía, muy bien.